Buenas noches, la Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida a su segundo ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19. Tenemos el orgullo de presentarles en este segundo ciclo a las especialistas de la Libre. Antes de iniciar y hacer la presentación, quiero recordarles que al final de la charla, la especialista va a responder a algunas de sus preguntas. Preguntas que solo se pueden realizar por el espacio de preguntas y respuestas en la barra de abajo de su pantalla. Por el chat o por audio no se va a contestar ninguna pregunta por cuestión de orden. Muchas gracias. La charla de hoy es los efectos jurídicos en el ámbito agrario y ambiental en la época de la pandemia, a cargo de la doctora Damaris Vargas Vázquez, quien es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Agrario con graduación de honor de la Universidad de Costa Rica, especialista en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, doctoranda en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y profesora en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Sin más, le cedo la palabra a doña Damaris Vargas. Doña Damaris, si gusta, abre su cámara y su micrófono. Muy buenas noches, es un honor para mí estar aquí con ustedes en esta charla, este grupo de charlas que está organizando la Universidad Escuela Libre de Derecho. Está referida específicamente a lo que es derecho agrario y derecho ambiental. Voy a hacer la presentación, si gustan con toda amplitud pueden formular sus preguntas al final o según las interrupciones que estimen pertinentes de acuerdo con los lineamientos de la universidad. Es un honor para mí estar aquí, voy a compartir la presentación que les tengo, la cual, valga decir, está a disposición de ustedes por si es de relevancia la información que contiene, y las fuentes de información igualmente podría socializárselas a través de la universidad, con mucho gusto. La conferencia se denomina Los efectos jurídicos en el derecho agrario y ambiental en la época de la pandemia. Realmente este es un tema bastante novedoso para, permítanme para pasarlo. No sé si se está viendo bien la presentación. Se ve claramente. Ok, muchas gracias. Bueno, sobre ese tema de la pandemia y los factores ambientales, todavía no existe desde el punto de vista científico mucha claridad sobre su origen. Sin embargo, está pues bastante relacionada con los factores ambientales. Se señala en los estudios técnicos que el 75% del tipo de infecciones de esa naturaleza está directamente relacionada con la vida silvestre, con los animales. Eso significa que si nosotros tenemos problemas de cambio climático, tenemos todo este tipo de afectaciones que se están dando, este es el inicio de algo que vamos a tener que seguir conviviendo a través del tiempo. Y no podríamos en estos momentos pensar que lo que está sucediendo terminará a corto plazo, a mediano plazo, ni siquiera sabemos si a largo plazo. Más bien lo que se refiere es a la nueva normalidad, que ya no va a ser la de antes, la del año pasado, sino que tenemos que arrancar con cambios drásticos y buscar siempre lo positivo y adaptarnos a estas nuevas situaciones. El enfoque que vamos a dar está referido inicialmente a lo que es la parte ambiental y el abordaje que se ha dado al respecto. Propiamente sobre la pandemia y los factores ambientales que se generan, lo que está planteándose a nivel internacional es
cómo tenemos que enfrentar esta situación. En primer orden es la reducción de los riesgos. Tenemos que empezar a administrar todos los riesgos que la pandemia nos está generando a través de una gestión eficiente. Se habla de lo que es la resiliencia. Este es un concepto que nosotros manejamos muy bien. Inició con la metalurgia, se desarrolló con la psicología, en la resiliencia de las personas ante situaciones difíciles, y ahora recientemente se está haciendo alusión a la resiliencia en materia ambiental, que es la capacidad que tienen los recursos de poder restablecerse luego de situaciones dañinas muy fuertes que se hayan presentado. En este caso, pues la pandemia está generando, muchos estiman que son cambios positivos, pensando en el tema cambio climático, y cambios que se están dando también para los seres vivos que no somos los seres humanos, porque nosotros estamos dejando las actividades contaminantes. Sin embargo, tenemos que plantear cómo vamos a enfrentar de nuevo esta normalidad que se nos viene, a la que tenemos que enfrentar tarde o temprano, porque de esto va a depender si nosotros vamos a poder tener una respuesta adecuada o negativa en relación con lo que se estaba dando anteriormente. El Estado de Derecho es un concepto clave para poder hacer este abordaje del tema. Y no somos científicos, somos expertos en derecho, y es desde ese punto de vista que lo vamos a plantear. En relación con lo que es la materia ambiental, lo más reciente que tenemos en el país es un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa. Recientemente fue conocido por consulta que se planteó a Corte Plena y está pendiente de segundo debate en la Asamblea Legislativa. El primer debate se aprobó 40-0, así que imagino que el segundo debate irá por una línea similar. Así que tenemos que ir conociendo cuál es el acuerdo de Escazú y su contenido, qué es lo que nos trae esta situación y cómo podemos aprovechar esta coyuntura para los efectos a corto, mediano y largo plazo de la situación que estamos viviendo con la pandemia. El acuerdo de Escazú, que en realidad técnicamente es aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, en realidad es una derivación del Convenio de París, que es el último convenio que se firmó a nivel internacional, y este viene a reflejar los principios que ahí están planteados y que se han venido acuñando en otros convenios internacionales. ¿Qué es lo relevante que vamos a citar de este convenio? Uno de sus principios, de los más importantes, es el acceso a la justicia. El proyecto plantea la posibilidad, o más bien si se aprueba en la Asamblea Legislativa, la decisión que va a tener que tomar el Poder Judicial para que las personas que tengan algún conflicto vinculado con la materia ambiental tengan acceso a la defensa pública gratuita de parte del Poder Judicial. El Poder Judicial no está preparado en estos momentos para enfrentar ese nuevo reto que se está presentando. Por eso es que cuando Corte Plena dispuso que este proyecto sí incidía en la organización y funcionamiento de la institución, le solicitó a la Asamblea Legislativa que valorara la posibilidad de buscar recursos para poder enfrentar esto. Sabemos que la situación económica está muy difícil, así que si no vamos a tener esa oportunidad, de igual forma habrá que responder a la ciudadanía cuando hagan este tipo de requerimientos. Otro principio que incorpora es el de la participación ciudadana de manera tal que, y acceso a la información de forma tal que se establecen derechos ya muy específicos para que la ciudadanía pueda tener acceso a esta información, no solamente en Poder Judicial, sino en todas las instituciones estatales donde se genere algún tipo de proyecto o proceso que esté relacionado con la materia ambiental. Podemos pensar en sacarle provecho desde las personas usuarias que tengan algún vínculo con lo que es la parte ambiental en los diferentes procesos que se presenten. Es importante señalar
que la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos ya se ha venido preparando con el tema de la pandemia. Y entonces claramente se está afirmando que realmente, y lo sabemos nosotros, no hace falta que un organismo internacional lo diga, que los países no estábamos preparados para esta situación de emergencia que estamos viviendo. Ni siquiera nos imaginábamos en diciembre pasado lo que nos iba a ocurrir, pero estamos saliendo adelante y el país está saliendo muy bien. Pero ¿cuál es la clave de esto? Es la adaptabilidad que tengamos nosotros a esta nueva situación y la resiliencia que tengamos. Lo que pasa es que hay sectores que están más afectados que otros, eso lo sabemos, y dentro de los más afectados está el sector productivo agrario. Entonces, aquí hay un enfrentamiento en lo que es la protección de los recursos naturales y los requerimientos de la población, no solamente de trabajo, sino también la seguridad alimentaria. Necesitamos tener la certeza de poder tener acceso a lo que es la producción agraria y que los productores nacionales también reciban apoyo de diferentes formas y también se genera un proceso de reinventarnos en las actividades que nosotros vayamos a desarrollar desde todos los niveles, no solamente agrario, pero tratando de que haya un equilibrio entre la parte agraria y la parte ambiental en la medida de lo posible. Señala la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA que si estas brechas ya existían antes de COVID-19, las brechas se han ido incrementando considerablemente en los grupos en situación de vulnerabilidad después de esta pandemia. Y entonces vamos a ir viendo detalladamente qué podemos esperar de esa situación que se está dando. En el caso de lo que es la población indígena, que es una de esas poblaciones en situación de vulnerabilidad, el gobierno de Costa Rica emitió el plan de trabajo abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas. En realidad, este plan de trabajo fue diseñado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud con algunas instituciones involucradas con la temática indígena, estableció como objetivo general que tenían que implementarse acciones estratégicas para la contención, la prevención y la atención de emergencia del COVID-19 en los territorios indígenas. ¿Por qué se hace énfasis en esta población? Porque ya organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 01-2020, bastante reciente, la primera de este año, estableció la preocupación de que esta pandemia afecta a la población indígena, que es bastante reducida en este país, y sería muy grave las consecuencias de que se contamine. Eso significa que necesitaba una respuesta de parte del Ministerio de Salud nuestro y aquí están los lineamientos que se plantearon. Estos lineamientos no son solamente para el Poder Ejecutivo, sino que impacta también al Poder Judicial, de manera tal que ya nosotros conocimos este plan de trabajo y Corte Plena tomó los lineamientos que está en el documento siguiente, donde se le establece a todos los despachos judiciales del país, ya que me estoy saliendo no solamente de lo que es lo agrario, sino el resto de las materias, penal, contencioso administrativo, laboral, todas las que conocen la temática indígena, que no pueden estar realizando audiencias en territorios indígenas. Como ustedes saben, el Poder Judicial dio continuidad al servicio, el servicio es continuo, seguimos trabajando en eso y se están haciendo algunas audiencias en los territorios. En el caso de la población indígena, independientemente de la materia, siempre las audiencias tienen que hacerse en el territorio indígena por disposiciones específicas. En tiempos de la pandemia eso no es tan abierto. Lo que se señala como una orden del Ministerio de Salud es que antes de hacer una programación de audiencias tiene que hacerse una coordinación con los entes que están en cada uno de los territorios indígenas para que ellos autoricen la forma en la cual se va a ingresar al territorio. Es importante señalar que hay algunos territorios indígenas en este país que establecieron una prohibición de ingreso a los territorios. La población indígena así lo dispuso,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los pueblos indígenas que estén en aislamiento voluntario, el resto de la población de los demás países tiene que respetar ese aislamiento voluntario. En el caso costarricense no tenemos poblaciones en esa situación que normalmente se hayan declarado en aislamiento voluntario, pero sí tenemos algunos territorios que han puesto un alto, inclusive portones, que han dicho aquí no ingresa cualquier persona, vamos a protegernos de contaminaciones. Entonces únicamente están permitiendo el ingreso del Ministerio de Salud para la atención de las personas, el ingreso de alimentos u otro tipo de visitas autorizadas por ellos. Entonces, en el caso del Poder Judicial, lo que hemos dispuesto es que si se tiene que hacer una audiencia en territorio indígena, tiene que coordinarse con esos comités de salud previamente para respetar todos y cada uno de los lineamientos que haya establecido el ministerio y por supuesto los que Corte Plena y el Consejo Superior derivado de esto hayan ido planteando. Es importante señalar que la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales cobra vigencia en estos momentos porque hace planteamientos específicos sobre las personas productoras, las personas que están dedicadas a la agricultura. Y vean ustedes que expresamente señala en la Declaración sobre los Campesinos que las normas y principios internacionales de derechos humanos deben interpretarse y aplicarse de forma coherente con la necesidad de que se proteja mejor los derechos de los campesinos. Ese es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en consideración porque muchos de los procesos judiciales que nosotros conocemos o mucho de qué hacer que realizamos está vinculado con esa normativa internacional, por lo menos en el ámbito ambiental. La Sala Constitucional ha señalado reiteradamente desde el año 1993 que las convenciones internacionales relativas a la materia ambiental son supraconstitucionales, es decir, están por encima de la constitución política. Entonces, la aplicación de esas convenciones internacionales tiene que hacerse siguiendo estos lineamientos que se está señalando por parte de Naciones Unidas. Es un importante referente que creo yo debemos tomarlo en consideración. Hay otra declaración bastante reciente de febrero de este año emitida por la por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra Argentina que dio lineamientos bastante novedosos en la temática indígena que viene a recopilar los criterios que se habían venido sosteniendo en diferentes resoluciones. No voy a entrar con mucho detalle sobre ese tema, a menos que alguna persona lo quisiera, con mucho gusto pues atendemos las preguntas que planteen en la medida de lo posible, o bien podría socializarles esta información si alguien quisiera profundizar un poquito más sobre este tema. Sobre la necesidad de abastecimiento de productos y la situación de los productores agrarios, es importante caer en cuenta la realidad de nuestro país. Las personas productoras, y ya lo hemos visto por los medios de comunicación y las diferentes exigencias que se están dando, el abordaje que está dando el gobierno al respecto, han señalado expresamente y así han sido enfáticos en la necesidad de la reactivación económica con financiamiento blando y periodos de gracia con tasas de interés razonables. Inclusive se ha mencionado la posibilidad de fideicomisos que han resultado muy bien en las experiencias que se ha tenido en el sector productivo costarricense. ¿Qué pasa si no se consideran estas situaciones? Pues tiene sus efectos jurídicos. En primer orden, hay que tomar en consideración las pérdidas que tienen los productores agrarios, porque no hay quien compre sus productos en estos momentos. Hay limitaciones de distribución de los productos, limitación de consumo, participación de intermediarios, todo ha cambiado totalmente. Entonces es necesario adaptarnos. No es tan fácil adaptarnos a este tipo de situaciones y el sector agrícola no está en condiciones de adaptarse inmediatamente, sino que el proceso tiene que ser
paulatino, de manera tal que es evidente que posiblemente se hayan dado muchas pérdidas de la producción agraria. ¿Qué pasa si los productores pierden sus cosechas? Bueno, no pueden dar respuesta a los pagos puntuales de los créditos que tienen con el sistema bancario nacional o con acreedores privados o bancos privados. Si esto se genera, vienen los procesos cobratorios en la sede judicial. ¿Cuál es el problema de tener un proceso cobratorio? En primer orden hay que ver de dónde pagamos. Si no tenemos una producción que nos permita respaldar eso, es una problemática real que se debe estar presentando en estos momentos. De igual forma, si ya tienen procesos cobratorios, van a tener limitaciones para ser candidatos a créditos en un futuro cercano, a menos que se tomen medidas específicas. De igual forma, no se pueden hacer pagos inmediatos si no tenemos cosechas previas que sirvan de sustento a esos pagos. De igual manera, el ingreso de los productores el ingreso de productos por importación han demostrado ser más barato que la producción nacional. Entonces necesitamos una actitud de apoyo a la producción nacional para poder enfrentar esto. ¿Qué es de lo más reciente que tenemos en el país? Bueno, que el ingreso a la OCDE, en mi criterio, es algo pues muy bueno, extraordinario, nos va a permitir participar en las buenas prácticas, transparencia, estandarización de las medidas, pero tenemos que cuestionarnos a corto plazo ¿qué efecto puede eso producir? Yo pienso que tenemos que a corto plazo que tratar de agenciarnos a saber qué soluciones les vamos a dar a estos productores agrarios. El efecto de la OCDE lo vamos a ver, creo yo, a mediano plazo en el sector agrícola y en el resto de los sectores también. Me parece que es algo muy positivo, pero a corto plazo se requiere mucho apoyo al sector agrícola. ¿Cuáles son los posibles efectos jurídicos? Bueno, esta situación que mencionábamos del sector productivo que no tiene cómo colocar su cosecha por la situación de la pandemia, el aislamiento, diferentes medidas que se han tomado necesarias para enfrentar la COVID-19, va a generar que haya un gran número de desempleo que está en todos los sectores presentes. Ya veníamos con una situación difícil, ahora con la pandemia se complicó aún más. Si tenemos desempleo en el sector agrícola, si tenemos problemas crediticios, no es difícil pensar que se va a generar invasiones de tierras, y no me estoy refiriendo únicamente a invasiones de tierras propiedad privada, sino también a bienes de dominio público como parques nacionales, reservas y otros. Pues hay que estar preparados en ese sentido, no solamente preparados para proteger nuestros bienes en ese sentido, sino también preparados para atender a esta población en situación de vulnerabilidad, para que pueda enfrentar esta coyuntura tan difícil para toda la población. Aquí se nos vienen los conflictos entre lo que es el derecho agrario y el derecho ambiental, porque cuando diferentes poblaciones necesitan sobrevivir, van a acudir a diferentes medios. Si se dan invasiones a áreas protegidas, las áreas van a resultar afectadas porque la población necesita sitios en los cuales generar producción, generar desarrollo, como respuesta a un proceso de desempleo o a un proceso de situación económica difícil. También es importante considerar cómo vamos a proteger el ambiente y a la vez garantizar a las personas la seguridad alimentaria nutricional. Si ya tenemos esta pandemia que nos está afectando y sus cambios están generando más dificultad de poder irlo enfrentando poco a poco en los diferentes países del mundo, no solamente en Costa Rica, debemos ir pensando qué pasa si viene otra pandemia que va a afectar los alimentos, generar contaminaciones. Hay que ir trabajando en ese tema porque también esto va a generar una gran afectación a lo que son los recursos naturales. El incremento en los procesos cobratorios es algo que ya se está vislumbrando y nosotros conocemos, es de conocimiento nacional, la situación, la respuesta poco rápida que está generando el Poder Judicial con procesos cobratorios con altísimos índices estadísticos de asuntos pendientes, y hacemos los mejores esfuerzos, pero no hemos
logrado dar la respuesta efectiva de momento. También se van a generar indudablemente procesos de desahucio administrativo, procedimientos que se van a plantear, quien lo tramita es el Ministerio de Seguridad Pública, porque ante las invasiones que se van a presentar de las tierras. Eso significa que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo deben estar preparándose desde ya para enfrentar esta situación. ¿Cuáles son las oportunidades que podemos vislumbrar, por lo menos desde la sede judicial? Bueno, en estos momentos tenemos la defensa pública que está atendiendo a las personas de escasos recursos económicos en los procesos vinculados con la materia agraria, en los procesos cobratorios. De igual manera, depende de la perspectiva en que nos encontremos, está en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende cobrar una tasa a los acreedores que vayan a plantear los procesos cobratorios. ¿Cuál es el objetivo de recaudar estos fondos según ese proyecto de ley? Vamos a ver si pasa en la Asamblea, si pasa por el filtro de la Sala Constitucional, si eventualmente termina ahí, porque el objetivo es recaudar estos fondos para fortalecer lo que son los despachos cobratorios, tanto en la materia civil como en la materia agraria, para dar una respuesta más efectiva. Digo que depende de la perspectiva porque evidentemente va a ser una tasa que se va a cobrar a las personas acreedoras igualmente que tienen derecho a cobrar sus deudas, pero también las personas deudoras necesitan que se les den apoyos. Por esto es que la normativa costarricense establece el derecho a la defensa pública para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que sean de escasos recursos económicos para poder apoyarlas. Una de las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo sobre esta temática es la suspensión de los desalojos. Es un decreto ejecutivo, la resolución 1490 del 2020, que se tomó recientemente el 16 de abril del 2020, donde se dispuso que se van a suspender la ejecución de los desalojos administrativos. Y vean ustedes que no solamente es de la ejecución de los desalojos que se den en sede administrativa, sino también los que sean solicitados por las instancias judiciales durante la declaratoria de emergencia. Y lo que establece esta disposición del Ministerio de Seguridad es que esa disposición rige desde el 16 de abril del 2020 hasta nuevo aviso. Es decir, en estos momentos esos desahucios están suspendidos. Por ahí escuchamos algunas noticias de ejecución de desalojos. Yo no quiero meterme con casos concretos porque como juzgadora no puedo referirme a eso, pero vean ustedes esta medida que se está pues tomando en estos momentos, que es una medida preventiva. Sin embargo, no sabemos hasta cuándo se vaya a generar eso y se va a dar un acumulado de desalojos que cuando ya se materialice tendrán que tomarse otras medidas para paliar los efectos, porque esta población desalojada necesitará respuestas en las cuales tiene el Estado que tratar de buscar alguna solución. Por parte del Poder Judicial estamos trabajando, preparándonos en eso, porque hablábamos al inicio de la nueva normalidad, que es el concepto más común en los últimos tiempos, de que estamos ya acostumbrándonos al teletrabajo, estamos realizando todas nuestras actividades de manera virtual. Pero creo yo que no deberíamos pensar de que cuando ya se acabe todo esto volvemos a nuestras oficinas, cada quien a sus trabajos y listo. Me parece que hay que sacar provecho de la inversión que el Estado ha hecho en las tecnologías. En el caso del Poder Judicial ya estamos trabajando en lo que son las audiencias virtuales. Los avances que se han desarrollado en estos momentos con acuerdos de, bueno, las órdenes del Ministerio de Salud, acuerdos de Corte Plena y el Consejo Superior, son protocolos virtuales con jurisdicciones que se han adelantado en el proceso. Me refiero a la laboral, a la civil y a la penal. Ya están aprobados los tres protocolos de esas tres materias y el resto de las jurisdicciones ya estamos trabajando en eventuales protocolos para nosotros poder realizarlos.
Los protocolos no han salido así de la manga, sino que se ha trabajado con la experiencia de diferentes países como Puerto Rico, algunos países europeos también que han tenido larga experiencia, Argentina, en lo que son audiencias virtuales. Igualmente nosotros como institución tenemos toda la capacidad instalada para enfrentar esa situación de las audiencias virtuales para poder así seguir con la nueva normalidad virtual. Sin embargo, y quienes puedan estar escuchando el sector litigantes, el tema no es nada pacífico, es bastante complejo y nos enfrentamos de nuevo con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dentro de las cuales me estoy refiriendo no solamente a la población indígena, sino a la población adulta mayor que estadísticamente en la jurisdicción agraria, la gran mayoría de asuntos que nosotros vemos están relacionados con personas adultas mayores, porque de acuerdo con lo que ha señalado el informe del Estado de la Nación, la mayoría de las personas dueñas de inmuebles o vinculadas con inmuebles son hombres y son personas adultas mayores. Entonces, tenemos que buscar una respuesta para esta población, para la población migrante también, que la tenemos por el norte, por el sur también, y hay que buscar soluciones a esta situación, de manera tal que si ya estamos en la institución, en el Poder Judicial, en una situación compleja, de mora judicial, pues van a venir más casos más adelante, eso es lo que estamos proyectando, y tenemos que buscar soluciones innovadoras, soluciones que en lo posible no requieran muchos recursos económicos porque el país está con limitaciones presupuestarias importantes, sino que respondan a lo que hablamos al inicio, a adaptarnos a la nueva realidad, a ser resilientes desde nuestra perspectiva como institución, como país también y como personas. Esto es a grandes rasgos el planteamiento que les hago. No sé si ustedes quisieran profundizar con algunos de los temas que se han señalado. Estoy tratando de ajustarme el tiempo que me están asignando. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Damaris. Recordarle a los participantes que de tener preguntas las deben hacer por la parte de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de sus pantallas. En este momento no tenemos preguntas. No sé, doña Damaris, si usted quiere profundizar en algo o hacer algún comentario para dar un momento a ver si hay preguntas y si no, cerrar la actividad. No, en términos generales, creo que hay que vislumbrar, nosotros reinventarnos, todas las personas estamos enfrentando nuevas situaciones personales y laborales y tenemos que ir haciendo proyecciones, planeación, administrar los riesgos que se nos está enfrentando con esta nueva situación y realmente la parte ambiental nos obliga en todas las materias, saber cómo vamos a enfrentar esa situación que es pues bastante difícil, pero de una u otra manera el derecho tiene que darle solución. Igualmente, si alguna persona quisiera hacer preguntas posteriormente, pues con muchísimo gusto y autorizo para que den mi dirección electrónica personal por si alguna persona quisiera obtener alguna información concreta sobre lo que he planteado. Ya hay una pregunta, doña Damaris, de Jimmy Fonseca. Buenas noches. El hecho de que la fuerza pública suspenda la realización de desalojos por orden judicial no implica una clara desobediencia a la autoridad y por ende acarrear la responsabilidad penal. Con anterioridad me parece haber escuchado a un miembro del Departamento Legal de la Fuerza Pública referirse al respecto en una entrevista. Sin embargo, considero que es un tema que en la actualidad no está del todo claro. Me parece que es un tema bastante novedoso y es una decisión que se está tomando. Lo que tradicionalmente nosotros conocemos es que la policía, el sector administrativo, no puede dejar de ejecutar las órdenes del sector judicial, simplemente tiene que ejecutarlo, no puede tomar decisiones de suspender. Sin embargo, recordemos que estamos en tiempos de pandemia y recordemos que muchas decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo y sus ministerios se están haciendo con base en las órdenes emitidas por el Ministerio de Salud, inclusive el Poder Judicial, háblese de Corte Plena y Consejo Superior, los lineamientos que hemos venido dando han ido cambiando paulatinamente, ajustándonos, adaptándonos a las órdenes del Ministerio de Salud,
que es quien lleva la batuta en estos momentos en el país, lo cual nosotros no estamos acostumbrados a eso porque nunca habíamos tenido, bueno, una historia reciente, una pandemia de esta naturaleza. Así que ese es todo un tema sobre el cual yo no profundizo más porque eventualmente puede llegar eso a conocimiento de la sala primera, que es la que conoce también de asuntos contenciosos administrativos. Pero sí es un tema interesante y yo creo que nos llama a la reflexión de que nosotros tenemos que empezar a interpretar las normas de acuerdo con su realidad y en este caso la situación de la pandemia ha hecho cambios radicales en el país y ha impactado necesariamente el ámbito jurídico también. Otra pregunta dice, buenas noches. ¿Se espera que desde el sector financiero se creen nuevos métodos de financiamiento al sector agro? ¿O cómo se espera que la banca favorezca este sector? Mi gestión es desde el Poder Judicial. Yo no podría referirme a decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo. Sin embargo, sí es importante y he observado las grandes pretensiones del sector productivo agrario para fortalecer lo que son los fideicomisos, para fortalecer tasas crediticias que se adapten a las necesidades del sector productivo agrario, tasas crediticias, importante periodos en los cuales no se requiera el pago, ciertos ajustes, una nueva situación que nos enfrenta a cambios en las decisiones que pueda estar tomando el Ejecutivo, pero realmente eso escapa a la toma de decisiones de parte del Poder Judicial. Sino con muchísimo gusto profundizaría sobre ese tema. Gracias. Otra pregunta, Melissa González Espinosa. Buenas, en el tema de contaminación ambiental por residuos de aguas y sólidos por la pandemia, ¿existe algún plan para gestionarlo como país? ¿Sanciones más coercitivas con las empresas y reglamentación especial para ayudar a propietarios afectados por suelos no aptos para producción y comunidades que requieren servicios sanitarios aptos como consumo de agua potable? Muchas gracias por su presentación. Saludos. Muchas gracias. Es una pregunta bastante interesante. El país tiene una ley bastante novedosa que es la Ley de Gestión Integral de Residuos. Si nosotros leemos esa ley, es bastante ambiciosa y muy adecuada para esos tiempos que estamos viviendo. Me atrevería a decir que el país, que la ley está mucho más allá de lo que realmente está respondiendo el país porque es bastante exigente. Inclusive se compara con la experiencia de países alemanes que tienen legislación similar en cuanto a esto. Retomo lo que señalé al inicio de la declaración de Escazú, del proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, ya aprobado en primer debate y que pronto estará en agenda para segundo debate, según he escuchado, de manera tal que esa normativa exige a todas las instituciones que emitan información sobre esos aspectos que señala la persona que está consultando. Por lo menos desde la experiencia de Poder Judicial, nosotros estamos trabajando con la política ambiental y con el plan de gestión ambiental institucional, de manera tal que transparentamos todo lo que es el uso de los residuos, los contaminantes, las adquisiciones de proveedores, donde se van a eliminar esos residuos que no se pueden aprovechar, como se dice en materia ambiental, de la cuna a la tumba. Toda esa trazabilidad de los productos tiene que estar reflejados de acuerdo con la Ley de Gestión Integral de Residuos. Entonces ya por lo menos lo tenemos en la ley. A veces las personas que abogadas, abogados, cometemos el error de creer porque una ley es muy buena, ya tenemos la solución frente a nuestros ojos, pero a veces las leyes no responden a la realidad del país. Yo creo que es importante retomar esta normativa y tomar cartas en el asunto para que haya una exigencia importante legal tanto para las instituciones públicas como para el sector privado, para que la ciudadanía, haciendo uso de la legislación que le permite exigir este tipo de información, como es esa declaración de Escazú,
empiece a controlar que se esté cumpliendo con esos diferentes lineamientos que se estén dando. Recordemos nosotros que también el tema ambiental es una responsabilidad ambiental empresarial cuando hablamos de las empresas y que esto también vende, es decir, atrae para el sector consumo las empresas, las instituciones que están enlazadas con las exigencias ambientales. Entonces es importante considerarlo, pero por lo menos desde el punto de vista legal tenemos esa normativa que es bastante profunda sobre el tema. Otra pregunta, Sebastián Villegas Álvarez, buenas noches. Parte de la reactivación económica va a tener una repercusión ambiental. El sector industrial, como por años lo ha hecho, puede dejar de lado el impacto ambiental en sus procesos industriales con tal de salir adelante. ¿Cómo cree que se pueden fiscalizar estas acciones? ¿Cuáles otras medidas más amigables con el ambiente se pueden aplicar para mantener una reactivación por parte del sector industrial? Bueno, realmente yo no me atrevería a decir que el sector industrial basado en las medidas de reactivación va a poder alejarse de los lineamientos legales del país. Los estudios de impacto ambiental responden a una normativa ambiental sólida que tiene Costa Rica y que no ha sido derogada. Y la pandemia nos permite ajustar temas de interpretación, pero esto que hemos venido nosotros conociendo, estos lineamientos ambientales se mantienen y no han sido derogados, de forma tal que tanto el sector industrial como el sector agrícola, que es el que nos ocupa en esta conferencia, tendrán que mantener esas exigencias que la legislación les establece. Sí es necesario adecuarnos a estos cambios, pero ¿cómo podemos adecuarnos de manera exitosa? Bueno, los temas más recientes que se mencionan en materia ambiental es la economía circular, de forma tal que tratemos de utilizar materiales ya ni siquiera que sean reutilizables, sino utilizar materiales que ni siquiera tengan que volverse a utilizar, que sean naturalmente que se desechen, eliminar todo lo que son los plásticos de un solo uso. En eso el país ha avanzado muchísimo y el sector industrial se ha ido adecuando poco a poco a lo que es la normativa ambiental y el país es reflejo de este respeto por esta normativa. La imagen que tenemos en Costa Rica, no en vano, es muy positiva de cómo hemos ido adecuándonos, pero no visualizo yo que con ocasión de la pandemia se liberen esas exigencias ambientales que están tanto para ese productor como el resto de los sectores productivos nacionales. Muchas gracias, doña Damaris. Ya esa era la última pregunta que teníamos, entonces vamos a cerrar la actividad. No sé si gusta hacer un cierre. No, muchísimas gracias, Cristina. Ha sido una experiencia muy linda e igual a disposición de la universidad y de las personas que tuvieron la gentileza de acompañarnos en esta noche. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Y a todos, gracias por acompañarnos hoy. Les recuerdo que mañana, el sábado 30 de mayo a las 10 a.m. tendremos la charla sobre aviación civil y los efectos jurídicos de la pandemia. Los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.